Ya nos hemos acostumbrado y nos damos el lujo y el privilegio de tener con nosotros eminentes profesionales que nos hacen grandes aportes a través de este espacio con importantes paneles que pues nos educan. Siempre hemos dicho que en San Francisco de Macorís hay 3 universidades. El Centro Universitario Regional del Nordeste CURNE, ¿verdad? La Universidad Católica Nordestana y el Poder de la Información. Pero no vengan ustedes a creer que yo soy el rector, no. Yo soy aquí un simple bedel que vengo aquí a pasar lista a los catedráticos que aquí se dicen presentes, como en el día de hoy tenemos para con nosotros el licenciado Alex Gavín, importante abogado, catedrático y presidente del Colegio de Abogados de San Francisco de Macorís. A usted los buenos días y la bienvenida. Gracias, Wilson. Buenos días. Aquí estamos contigo y con todos los amables televidentes para compartir experiencias de las que siempre estamos dispuestos a aportar y a desarrollar el programa como siempre tú lo llevas, de una manera que las informaciones fluyan y la gente se sienta satisfecha un domingo en su casa observando este programa. Pero tú eres Alex, pero tú no eres de lo que tranca gente. No, tú no tienes nada que ver con eso, tú no trancas. Bueno, pues yo te sentí confianza de que puedo hacer cualquier pregunta, decirte algo. Que sin temor. Hay nombres que son asociativos. Bueno, ok. Claro. Los buenos días y la bienvenida a Radar Coronado, juez de San Francisco de Macorís, catedrático universitario, una persona muy versada en su derecho. Buenos días y bienvenido, hermano. Bueno, buenos días y gracias por tu invitación. Para mí es un placer poder ejercer, al igual que tú, el poder de la información, ¿verdad? Exacto. Aquí junto con Alex hoy y poder compartir con todo el pueblo de San Francisco de Macorís y del mundo a través de estos medios. Gracias por tu invitación y quedo a tu disposición. Sí, gracias y qué bueno que ustedes estén aquí porque hoy vamos a abordar una ley muy importante, muy moderna y una ley también de reciente aprobación, como lo es la ley del lavado, la ley 155-17, ¿verdad? Mira que yo soy malo para los números y eso me lo aprendí, porque lo asocié con el antiguo 55, que nos molestaba bastante en la oposición, pero cuando se llegaba al gobierno pues, se digería muy bien desde arriba. Pero por eso me agravó el número, la ley 155-17, donde habla sobre la ley contra el lavado de activos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lavado, Radar Coronado? Bueno, lavado de activos es, en sentido amplio, es un proceso por el cual sean personas físicas, morales o instituciones tanto gubernamentales como privadas, se dan a la tarea de disimular, de disfrazar la realidad de la procedencia de los fondos o bienes que ellos manejan. Es decir, cuando se trata, que aún tratándose de bienes provenientes de la comisión de algún ilícito penal, de alguna infracción grave, como puede ser el narcotráfico, como puede ser el terrorismo, como puede ser el soborno, el cohecho, la concusión y una amplia gama de tipos penales, se le da la apariencia por parte de personas físicas, por profesionales, por gente comunes, por testaferros, la apariencia de legítimos. Eso en sentido amplio es el concepto que se conoce como lavado de activos y que hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico ya está tipificado y sancionado gravemente por nuestras normas. Alex. Bueno, hay un señor que me dice, bueno, y voy a comenzar en forma de chiste. Aquí va a haber que comprar mucho jabón. Pero no va a poder lavar. Entonces, ¿para qué jabón? Porque lavar en seco. No se va a poder. Ahí es que está. Fíjate, es una ley que trata de controlar, más bien controlar, todo lo referente a activos, es decir, a dinero líquido. Y sobre todo saber la fuente de dónde viene ese dinero, para tú poder probar a las autoridades, a cualquiera que sea las autoridades y cualquiera que sea el ilícito, como dice el magistrado Coronado, específicamente a las instituciones de control, llámese Dirección General de Impuestos Internos, llámese Dirección General de Aduanas, llámese instituciones como el Banco Central de la República Dominicana, la banca privada, para controlar el uso y abuso de los recursos activos que pueda generar una persona física o moral en un momento determinado. De manera
que esta ley 155-17 viene a modificar la ley 7202 del 2002, es decir, que es una ley prácticamente joven comparada con códigos ancestrales como que lo que nosotros tenemos, específicamente el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, que nos rigen desde el año 1884 y que tienen ligeras modificaciones y que nosotros esperamos que en cualquier momento se produzca ya la modificación general de estos códigos para adecuarlo a estos momentos en que nosotros estamos viviendo. Entonces, como la República Dominicana ha sido afectada en estos tiempos por el uso y abuso de cantidades enormes de dinero provenientes de distintas acciones del hombre, específicamente dinero de droga, dinero de corrupción, dinero de soborno, como decía el magistrado Coronado, y dinero que uno realmente no sabe de dónde viene, y que tú ves una gente hoy en unas condiciones sumamente difíciles económicas y que de un momento a otro esa persona, a través de una banca de apuestas o de una banca de estas deportivas, se hace millonario. Sin salir publicado por la prensa, porque una banca que claro, se dé el lujo de hacerte millonario mínimo te publica por la prensa, lo que pasa, por ejemplo, con el loto. Por lo menos el cheque, ¿verdad? Por lo menos el cheque te dice a ti, mira, hicimos un nuevo millonario, Sí. pero en esos casos no se ven. Es decir, solamente se ve el reflejo y el bienestar, pero no se ve en sí de dónde ha salido precisamente ese dinero, que es lo que procura el Estado. Sí. Cuando se habla de lavado, usted apuntaba, Radar, de lavado de activos, hablamos de lavado de capitales, de dinero, que puede venir por una vía lícita o ilícita, ¿verdad que sí? O, Bueno, si viene o por la vía ilícita. lícita, no es lavado, porque una vía lícita es la obtención de fondos y bienes por la vía establecida por la ley. Cuando hablamos de lavado de activos, pero tiene que ser ¿sí? transparentado a través de cuál institución para que sea lícito. Porque, por ejemplo, ok, yo me gano por la vía lícita en este programa, un ejemplo, que Dios me oiga y que lo haga no lo sepa. Yo me gano, por ejemplo, $500,000 en el programa por la vía lícita, cobrando mis comerciales. Pagando tus impuestos. Ah, pero entonces ahí no pago los impuestos. Entonces, ¿eso es lavado o no es lavado? bueno, dentro de las diferentes transacciones pueden fusionarse, y la ley asimismo lo prevé, el uso de fondos lícitos y de fondos ilícitos. Incluso los artículos 50 y siguientes hacen referencia a terceros, cuando personas se vinculan consciente o inconscientemente con fondos provenientes de actividades ilícitas. Esta ley es muy amplia. Esta ley es un cuasi código porque prevé múltiples circunstancias y analiza muy detalladamente cada una de las cuestiones que pueden verse vinculadas. Con relación a que se fusionen fondos lícitos e ilícitos, hay supuestos en los cuales, si esto se hace, es decir, la combinación o la confusión de fondos líquidos con fondos ilícitos, o no solamente de bienes materiales monetarios, es decir, pesos, dólares o euros, sino también propiedades, bienes, carros, casas, fincas, transacciones comerciales que lo incluyan a esto. Si dentro de esos se han utilizado bienes lícitos con la finalidad de ocultar aquellos ilícitos, también serán incautados y objeto del proceso penal. Es decir, que si, para utilizar tu ejemplo, si tú obtienes $500,000, que te lo deseamos, por concepto de tus trabajos lícitos aquí en este programa, sin embargo, junto con eso tú fusionas con la finalidad de ocultar la procedencia de otros fondos que, en vez de ser $500,000, bueno, pues tú tienes 5 millones de entrada aquí, pero hay 4.5 millones que son el producto de esos tipos penales que se encuentran recogidos en esta ley. Bueno, pues ese $500,000 que tú obtuviste de forma lícita, como fue utilizado con la finalidad de ocultar aquellos 4.5 millones,
igualmente pueden ser incautados. Pero no solamente será sancionado la persona que diligenció, que cometió las infracciones graves para obtener los 4.5 millones, imaginemos que sea del narcotráfico, de la corrupción, del tráfico de influencia, sino que también lo puedes ser tú como medio de ocultamiento. Y si en esta institución, en este canal televisivo también tenían conocimiento de eso, ellos pueden ser sancionados. Si el banco en el cual tú ahorrabas ese dinero, con el cual lo movías ese dinero, no lo denunciaron como es su obligación, como sujetos obligados, también pueden ser sancionados. Si el Ministerio Público se enteró de esta circunstancia y no inició una investigación, también puede ser sancionado. Si Impuestos Internos no lo hizo, también puede ser sancionado. Por eso digo que más que una simple ley, la ley de lavado de activos con la que contamos hoy en día, que tiene un origen filosófico mucho más amplio a la anterior, a la 7202, que hablaba lavado de activos de bienes procedentes del narcotráfico. Hoy hablamos de bienes de activos, sí, de bienes de activos y de financiación del terrorismo e infracciones graves. Si un sicario obtiene dinero y lo suministra a alguien para que compre o haga edificios, ahí hay lavado de activos. Si un ladrón que se mete a una tienda, roba muebles, esos fondos lo traspasa a alguien más con la finalidad de ocultarlos, con la finalidad de revenderlos, ahí hay lavado de activos. Si los abogados intervienen para asesorar o algún economista a una persona para la administración, para el ocultamiento, para el manejo, para el traslado de estos bienes, estamos hablando de lavado de activos. ¿De dónde viene esa ley, Alex? Fíjate, una ley muy moderna, sí, muy fíjate, completa. Nosotros tenemos una cultura de copiar cosas y de traer cosas de otros sitios. Y en muchas ocasiones no nos podemos analizar que nosotros podemos hacer nuestras propias leyes, nuestras propias normas. De hecho, desde los inicios de nuestra república, es decir, la primera república, comenzamos con códigos españoles, códigos franceses, y entonces en los últimos tiempos hemos tenido códigos argentinos, en fin, el código del menor que viene de la Convención de Belém do Pará de Brasil, etcétera, etcétera. Y esta ley es una copia fiel de la ley de lavado de activos de los Estados Unidos de Norteamérica y crea una serie de mecanismos de control y de instituciones que a partir de la aplicación de esta ley tendrán que ponerse en funcionamiento. Entonces, estas son copias, pero no específicamente copias de los Estados Unidos o de Europa, sino que traen entre sí lo que nosotros le llamamos un control del imperio, el control del imperio norteamericano. Es decir, ahora tenemos el caso Odebrecht. Y si Odebrecht fuera una compañía norteamericana, ¿qué pasaría? Esa misma pregunta te iba yo a hacer a ti. Si Odebrecht fuera una compañía norteamericana, estuviéramos en la misma situación, porque nosotros lo vivimos con la Gulf of Western America Corporation, lo vivimos con la Alcoa, lo vivimos con la Barrick-Gold, lo estamos viviendo con la Barrick-Gold. Entonces, ¿de dónde viene? No es más que el control geopolítico del imperio para saber cómo se movilizan los fondos. ¿Por qué la situación del caso Odebrecht llega a estas condiciones? Porque el imperio no estaba recibiendo lo que tenía que recibir a nivel económico. Entonces, este tipo de leyes y todas estas leyes que últimamente, por ejemplo, la ley de tránsito en República Dominicana, la nueva ahora, es una ley que también es una fotocopia de Europa, de Estados Unidos, que no la adaptamos a la cultura normativa de la República Dominicana, porque las normas tienen la formación cultural, la formación histórica de las normas jurídicas, desde el punto de vista de la filosofía jurídica, tienen que ver con la cultura de los pueblos y la forma en cómo se hace. ¿Por qué hemos tenido tantos inconvenientes con el Código Procesal Penal? Porque no es de aquí. Es una ley que no es de aquí, es una ley que Alberto Binder la estuvo trabajando en Argentina, en Córdoba. ¿Comprende? Entonces la trajimos aquí. La Europa de América. Lo que era la Europa de América. La trajimos aquí para nosotros
adaptarla a esta realidad social de la República Dominicana. Pero resulta que incluso fuera de cámara nosotros hablábamos de que nosotros tenemos una cultura que tiene que ser controlada por nosotros mismos y con ley hecha por nosotros mismos, con la finalidad de que podamos adaptarla a nuestra idiosincrasia social y a nuestro comportamiento social con relación a las normas. Entonces, así podemos hablar de que al surgir una norma que es hecha por nosotros mismos, nosotros la vamos a entender y vamos a saber cuál es la condición y aplicación de esa norma. Si nos vamos a la dictadura de Trujillo, había que aplicar la ley de Trujillo. ¿Y cuál otra ley se aplicaba? Entonces, todavía nosotros que estamos en una democracia imberbe, en nacimiento, para conocer una ley, una democracia que imperfecta. Cuando podamos tener una democracia que se aplique lo que es el gobierno de la ley, entonces nos sentamos y discutimos. Pero también es peligroso dejarnos a nosotros por nuestra libre cuenta, porque si nos deja por la libre cuenta, nos pasa, mira cómo iban a dejar afuera la banca de apuestas. Claro, claro que sí. De manera romántica, porque son incontrolables, no hay manera de meter el pico. Porque hay legisladores metidos ahí. Claro que sí, un grupo de banqueros. Hay legisladores que son Hay legisladores. banqueros. Radar, y aportar. Claro que sí. Bueno, como dice Alex, efectivamente la ley de lavado es una proyección de una ley extranjera, como ocurre con muchas otras leyes. Pero hagamos un breve análisis para ver lo positivo o negativo de esta situación, ¿verdad? El modelo constitucional surgió en los Estados Unidos. Con posterioridad, unos cuantos años, 1777, surgió esa idea de que los estados se hicieran con un documento que los regulara de forma amplia. Nació el sistema constitucional. Luego en Francia, en 1789, bueno, pues notaron la utilidad de este modelo y copiaron el modelo constitucional. Ahí vemos cómo, luego de creada una constitución, otro país la imita, hace uso de ese adelanto normativo. Luego en España, en 1812, la Constitución de Cádiz. Así, hablamos de la Constitución Dominicana de 1844, que fue inspirada en estas tres constituciones previas. Cierto, son copias o se nutren de normas anteriores. Ahora, ¿es esto negativo? Los códigos franceses que regulan o que fueron la base para la mayoría de las regulaciones normativas a grandes rasgos a nivel mundial, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil y otros, sirvieron de modelo a casi todos los países que utilizan el modelo greco-romano, romano-germánico, para regular todas sus vidas privadas y públicas. Algo similar ocurre con esta ley, sin embargo, no es negativo, porque ¿para qué crear un elemento nuevo si ya tenemos un referente? ¿Por qué nuestros hijos tienen que inventar una nueva televisión si ya nosotros le hemos dejado la televisión y la computadora? Lo que quiero decir es que, aunque sea una copia, no quiere decir que esto sea negativo. Tomamos el ejemplo, el trabajo desarrollado por otros países y nos aprovechamos. En el caso particular de la ley de lavado de activos, hay una serie de tratados internacionales que conminan, sin dejar de lado el efecto que puedan tener, como dice Alex, el imperio, porque el poder, bueno, el que tiene el poder lo ejerce, ¿verdad? Pero de manera objetiva, el origen de esta ley lo constituye una serie de tratados o convenios internacionales, como es, por ejemplo, el Convenio Interamericano para la Erradicación de la Corrupción, el Convenio Interamericano para la Eliminación de los Delitos Transnacionales, la Convención Americana contra el Terrorismo, entre otras. Todas estas motivaron la puesta en funcionamiento de una serie de diligencias con la finalidad de que se cree, como se trata de delitos en la mayoría de estos casos transnacionales, una normativa que sea en los Estados Unidos, que es un gran exportador de personas que manejan fondos, así como también Europa y otros
y otras partes de América. Entonces, para luchar de manera aunada con estos delitos que son comunes en todas estas naciones, se ha creado una especie de ley modelo de lavado que se va copiando, como señala Alex, en los diferentes países. Un copiado de que, para evitar de que quede abandonado eso a la discrecionalidad de los pueblos, porque si tú ya mencionabas, Wilson, si a los dueños de bancas lo dejan que le saquen la banca, sabiendo que ese es un medio fácil, útil, y no solamente el que se saca el premio mayor o el que se saca el loto mayor. Ahí no es que está, para curiosidad, el secreto y el mayor manejo de fondos no está en lo que se sacan los principales premios que llaman la atención, sino en los premios segundo, tercero y los demás premios que no llaman tanto la atención, pero que reproducen y sirven para lavar el dinero de forma mucho más efectiva. En resumen, creo que, aunque es una copia, está bienvenida la copia. Es un problema que nosotros tenemos y que, como muy bien Alex señaló, se trata de adaptarlo. Esa ley se tradujeron, ¿verdad?, algunos términos, algunas modalidades, y se incluyeron en detalle los funcionarios que en nuestro país ejercen o pueden intervenir en el proceso de ocultación, de trasiego, de traslado, de movimiento y de falsedad que implica el lavado de activos. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta parte. Ahora bien, la adecuación como Estado que le hacemos a cada proceso. Ciertamente las leyes tienen mucho que ver con la cultura de los pueblos. Mucho que ver con la cultura de los pueblos. Es decir, usted no conoce la idiosincrasia de un pueblo, importarle una ley sin inculturizarla a esa población, pues sabemos que va a haber una debilidad, que es lo que siempre hemos exhibido. Ahora, el concepto de soberanía siempre he sostenido que hay que analizarlo a la luz de un mundo globalizado. Y ese concepto de independencia que se habla en los pueblos, también hay que analizarlo a la luz de un mundo que es una aldea. Y ustedes bien conocen que somos signatarios de acuerdos que nos obligan a asumir y asimilar este tipo de leyes generales. Por la vinculación del delito también debe haber una vinculación en la persecución de ese delito, que es lo que hacen los norteamericanos. Claro, con su hipocresía, porque yo siempre he sostenido, y eso lo dije en el 1985, tanto yo muchachito, porque ustedes no van a sacar cuenta, en una de las famosas charlas que daba Hogar Crea, de Hogar Crea no, es Casa Abierta. Casa Abierta. Y yo decía, en una intervención que estuve, que los Estados Unidos no luchan en contra de las drogas, luchan por el control del mercado. ¿Por qué? Porque a ese tiempo yo no había visto todavía un norteamericano que había caído preso en algún alijo, en un cargamento. Y todavía sigo sin verlo. Agarran a un quirino, agarran a un qué sé yo quién, agarran a un qué sé yo cuánto. Pero tú no ves un norteamericano en esos alijos. Entonces, sabemos que hay hipocresía. Pero ¿hasta dónde el Estado Dominicano se le permite la adecuación de esta ley? O si estas leyes, en el caso de esta ley específicamente, ¿hasta dónde se le ha obligado al Estado Dominicano a asimilar esta ley como una simple traducción y aplicación y punto? Bueno, fíjate, el Estado Dominicano no tiene más que genuflexiarse. La genuflexión del Estado Dominicano ante el imperio norteamericano, ante el control geopolítico, social y económico que tienen los Estados Unidos. Entonces, a nosotros poder adecuar esta ley a la República Dominicana, lo que hacemos es buscar una manera de control de los fondos económicos provenientes de los ilícitos que mencionaba el magistrado Radal Coronado. Entonces, en ese sentido, el imperio norteamericano, los Estados Unidos, con el control completo que tienen de América Latina y prácticamente el mundo, lo que buscan es controlar, buscar la forma de que esos fondos no se disgreguen a otros asuntos que no sean sus intereses norteamericanos, específicamente sus intereses, porque cuando ellos te dan $1,
ellos quieren saber a dónde va ese dólar. Y ellos quieren saber en qué se invirtió ese dólar, cómo tú te ganaste el dólar. Y eso es lo que ellos buscan. Y eso lo están haciendo no solamente en República Dominicana, sino también en Colombia, en Venezuela, en todo Centroamérica. Date cuenta el caso del Perú, de Bolivia y de todos esos países que están enmarcados en esta situación por la producción de coca que tienen, la producción de droga. Máxime cuando se habla de Colombia y también Brasil, ellos mismos tratan de controlar esta situación. Ahora, lo importante es que tenemos un medio de control y que alguien focalizó en un momento determinado de que habían sectores obligados, como dice la ley, que se iban a quedar afuera, con el objeto de los mismos protagonistas que querían dejarla afuera, manejar sus recursos ante todas las entidades financieras y de control, incluso hasta el Banco Central de la República Dominicana, que tú puedes decir como Wilson, decir, déjame poner un certificado financiero en el Banco Central de $1 millón. Y si el banco no te pregunta a ti, Wilson, ¿de dónde tú obtuviste ese $1 millón? Si no te lo pregunta, te lo Y si no, un simple formulario se llena. Un formulario se llena y ya pasó, ¿verdad?